Hola hermanos. Seguimos hoy con el segundo capítulo de leyendo el libro El principio de la pureza. Hoy entramos al capítulo 2, que se titula Un interés inteligente en nosotros mismos. Dice, esto es lo asombroso en los casos de Eric y Lucinda y Tiffany Kyle. Todos pensaban que estaban actuando en busca de sus mejores intereses cuando siguieron su lujuria. Si hubiéramos podido conseguir una entrevista sincera con cualquiera de ellos inmediatamente, antes de que tiraran a la basura su pureza, nos habrían dicho, esto es lo que hago por mí mismo, esto lo hago por mí, para mí, lo hago por mi felicidad. Sin embargo, no era así, ni por casualidad, nunca lo es. En realidad, no se limitaron a herir a otras personas, actuaron contra sus propios intereses personales. Lo que hicieron no solo estaba mal, sino que era poco inteligente. Desde que éramos adolescentes, muchos de nosotros hemos oído de razones por las cuales debemos caminar en pureza sexual. Dios ordena que seamos puros y prohíbe la impureza. La pureza es lo correcto, la impureza es incorrecta. Y ojo también con esta frase, la pureza es lo correcto y la impureza es incorrecta. Creo que más adelante leeremos también esta frase, pero con otras palabras, como la pureza siempre es sabia y la impureza es insensata. Entonces, ojo con esa frase. Cierto, por completo, pero es igualmente correcto decir que la pureza siempre es inteligente y la impureza siempre es insensata. Eso es, yo lo llamo el principio de la pureza. Recuerda, ¿cuál es el principio de la pureza entonces? La pureza siempre es inteligente y la impureza es siempre insensata. No algunas veces, tampoco por lo general, sino siempre. El Dios hizo el universo de tal forma que aquello que está de acuerdo con su carácter y las leyes que se derivan de ese carácter siempre reciben recompensa. Lo que viola su carácter siempre recibe castigo. Él recompensa todo acto de justicia y castiga todo acto de injusticia. Eso no significa que Dios intervenga directamente siempre. Su ley moral es como la ley de la gravedad, de la que hablamos en el capítulo de ayer. Él la fijó cuando un conductor poco cuidadoso va a exceso de velocidad por un paso montañoso helado, pierde el control y lanza su auto por un despeñadero. Dios no inventa en ese momento la gravedad para castigar el descuido del conductor, sino que la gravedad ya existía y se manifiesta con el accidente. De igual forma, Dios no necesita castigar al adicto a la pornografía cada vez que toma una decisión errónea. El castigo va dentro del mismo pecado. La vergüenza, la degradación y la deformación de la personalidad lo siguen como algo normal, es decir, la degradación, la vergüenza y la deformación de la personalidad de aquel que cae eh, es la consecuencia de su desvío, es la consecuencia de aquella decisión errónea. Las escrituras describen a los que se han sometido a su lujuria para vivir en inmoralidad, diciendo que terminan recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, en otras palabras, eh, como dice Romanos, recibiendo lo que estaban buscando, reciben a final de cuentas como consecuencia lo que venían buscando con todo lo que hacían. Esa es la forma en que funciona el universo moral de Dios. Somos nosotros los que escogemos nuestro propio camino, pero cada camino viene acompañado por unas consecuencias inevitables. Algunas veces los caminos de la vida son peligrosos, pero Dios nos ama lo suficiente como para ponernos unos letreros de advertencia, diciendo no cometerás adulterio y nada de relaciones sexuales antes del matrimonio. No los tenemos que obedecer, pero sí tendremos que soportar las consecuencias. En la pureza hay seguridad, en la impureza hay riesgo. La pureza siempre nos apoya, la impureza siempre nos hace daño. La pureza siempre es inteligente, la impureza es siempre insensata. Anótelo y tenlo por seguro. Piensa en la historia del hombre sabio que relató Cristo.
en Mateo 7, del 24 al 27, cuando dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada ¿dónde? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Jesús no mide la obediencia por su virtud, sino por su sabiduría. No mide la desobediencia por lo errada que esté, sino por su necedad. Aquel hombre se condenó a sí mismo a una gran ruina por sus propias decisiones insensatas. No llama justo al hombre obediente, sino que lo llama prudente y sabio. Sencillamente ha sido listo. Las mayores victorias de Satanás y nuestras mayores derrotas se producen cuando él logra que nosotros nos preguntemos, ¿debo escoger lo que Dios me ordena o debo hacer lo que es mejor para mí? Eh, la manera de darte cuenta si Satanás ya te engañó y ya revolvió todo en tu cabeza, es cuando nos hacemos estas preguntas dentro nuestro. ¿Debo escoger lo que Dios me ordena? Es decir, ¿debo obedecer a Dios o debo hacer lo que es mejor para mí, lo que me da placer o lo que yo creo que es mejor? Cuando ya te preguntaste eso es porque ya hemos sido engañados. Entonces, a tener cuidado con ello. La forma misma en que planteamos la pregunta demuestra lo fuertemente que hemos sido engañados. No vamos a escoger el camino de Dios constantemente mientras no lleguemos a comprender que ese camino es siempre lo mejor para nosotros. Diversas motivaciones. Pero espere un poco. ¿Podría decir usted, eh, usted está hablando aquí de una motivación egoísta y nada espiritual? ¿Acaso no debería ser el amor de Dios la única motivación de un cristiano? Al parecer, no siempre es así. Las escrituras nos proporcionan diversas motivaciones para obedecer a Dios. Una de ellas es el amor, pero la Biblia nos presenta con mucha claridad otras dos motivaciones que apelan de forma directa a nuestros intereses personales. Uno es el temor de Dios y dos, la esperanza de la recompensa. Si pensamos que son motivaciones nada espirituales, entonces no estaremos sabiendo captar una doctrina bíblica central. El temor de Dios, por ejemplo, es un profundo respeto por su santidad, en el cual se incluye el temor a las consecuencias que tiene el desobedecerle. Eh, cuando sopesamos esas consecuencias, nos podemos sentir motivados a favor de la pureza. Hemos a menudo escuchado que el cristiano o el hombre debe tener temor a Dios, y muchas veces se ha dicho que ese temor es un temor de respeto y no es un temor de miedo, pero en realidad es inherente el miedo en ese temor de respeto, porque tememos el castigo, tememos el ser castigados por desobedecerlo. Eso está bien porque esa motivación nos lleva a favor de la pureza, nos lleva a vivir en pureza, nos ayuda, nos motiva a vivir de esa manera. También podemos alegar a favor de la pureza porque Dios es galardonador por naturaleza, como dice Hebreos 11:6, y podemos estar seguros de que nos va a recompensar por ella, por vivir en pureza, y porque es parte esencial de ese estado que es el más escaso, maravilloso de los estados del ser humano, es decir, el gozo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Eso está en Deuteronomio 30, del 19 al 20. Podemos escoger bendiciones como el gozo, la paz, la vida, la esperanza y la risa. O podemos escoger maldiciones como la infelicidad, las cicatrices o un montón de ceniza. Cuando Caín, el primer ser humano, nació, se encontró en una encrucijada moral.
Dios razonó delicadamente con él y le preguntó, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien has hecho, ¿por qué estás así? ¿No serás enaltecido acaso? Y no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí le estaba diciendo, si escoges mi plan, vas a hallar la felicidad. Y en tu rostro habrá sonrisa, habrá felicidad. Y por supuesto, estas a menudo, eh, estas a menudo son las palabras, en realidad siempre son las palabras de nuestro Señor para con nosotros. Si escoges mi plan, entonces habrá una sonrisa en tu rostro, por más difícil que sea seguir con el plan, pero siempre, siempre traerá gozo a nuestros corazones. Y por supuesto, estás en un mundo caído, pero si te niegas a seguir tus apetitos de pecado que te quieren dominar, si caminas conmigo, vas a experimentar mi paz. Pero si rechazas mis normas, te estarás rindiendo ante unas fuerzas que te van a destrozar la vida. Y el resto es historia. El argumento inteligente y el insensato. ¿Alega Dios a favor de la pureza sexual a partir de la idea de que es inteligente escogerla, mientras que la impureza es insensata? Juzgue usted mismo. Vamos a leer Proverbios 5 del 20 al 23. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por el inmenso de su locura. ¿Por qué evitar el adulterio? Porque Dios lo va a ver y va a hacer caer el castigo sobre nosotros. Pero aún antes del día del juicio, retenido será con las cuerdas de su pecado. El adúltero va a ser atrapado y va a morir. Él mismo es la principal víctima de su necedad. En cambio, el hombre que permanece puro se puede regocijar y recrearse en el amor de su esposa, disfrutando de su unión sexual. En el capítulo siguiente de Proverbios, Dios pregunta en Proverbios 6, 27 a 29, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿O acaso andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Unas palabras impresionantes. Nadie que la toque va a quedar sin castigo. Nadie que toque a la mujer ajena va a quedar sin castigo. Proverbios describe también al hombre seducido al adulterio como un buey que va al degolladero o al matadero, y como el ave o el ciervo que mata a un cazador. Un creyente que se estaba recuperando de la adicción sexual me dijo, los adictos siempre piensan que se pueden salir con la suya. Nadie cambia hasta que se da cuenta de que no puede. Yo nunca me voy a salir con la mía en cuestiones de inmoralidad sexual. Dios quiere que recuerde esto por mi bien. Nadie cambia hasta que se da cuenta que no puede. Decida. ¿Quiere vivir realmente para convertirse en un buey llevado al matadero? Si es así, siga coqueteando con el vecino de al lado o la nueva recepcionista de la oficina. Siga pensando en enredarse con esa joven o ese joven que se sienta a su lado en la clase. Siga viendo esos comerciales de televisión, esos programas de charlas y esas películas que le lanzan el contenido sexual como si fueran flechas. Irá directamente hacia el degolladero. Si quiere algo mejor, algo maravilloso, mejor escoge la pureza. No tiene nada de malo defenderse en esta cuestión. Es correcto proteger la virginidad de uno. Es bueno que usted anime a sus hijos a guardarse para el matrimonio, no solo para la gloria de Dios, sino por su propia felicidad. Es totalmente adecuado hacer ver la angustia y la autodestrucción que esperan como razones para evitar la impureza. Es decir, es bueno hablar de las consecuencias de la impureza para motivarnos
para evitar la impureza. Eso es exactamente lo que hace Proverbios. Proverbios te indica todas las consecuencias y los peligros que hay de la impureza, de la inmoralidad sexual. Es por eso que a veces es tan brusco. Es por eso que a veces se escucha muy fuerte, pero el único propósito de ello es ayudarte a evitar la impureza, ayudarte a evitar la inmoralidad y motivarte a vivir en pureza. Uno de los ancianos de nuestra iglesia admitió, hablando conmigo, yo nunca me voy a salir con la mía, dijo, en cuestión de inmoralidad sexual. Eh, Otro anciano también admitió conmigo, ha habido momentos en que he tenido serias tentaciones de cometer adulterio y me gustaría decir que mi amor a Dios y a mi esposa bastaron para impedir que cayera, pero en realidad todo se redujo a terror puro y simple. Estaba seguro que si viajaba por ese camino, Dios dejaría que mi vida se volviera desdichada. Es un hombre sabio, aquel anciano, un hombre que actuó defendiendo sus intereses. Sabe que la impureza va a ser castigada y la pureza va a ser recompensada cuando llegue el momento de la paga en el cielo. Habría sido un intercambio fatal, era demasiado listo para hacerlo. ¿Se trata de una motivación inferior menos digna? No. Este hermano nunca cayó, nunca hizo naufragar a su familia, nunca avergonzó a su iglesia, nunca le destrozó el corazón a su esposa, nunca les hizo daño a sus hijos, nunca destruyó su ministerio. ¿Le parece que su esposa y sus hijos le están agradecidos porque el temor de Dios lo mantuvo puro frente a esas oscuras tentaciones? Claro que sí. Su esposa y sus hijos están sumamente agradecidos porque supo mantenerse puro ante todas esas situaciones. El temor de Dios no nos debería aterrorizar hasta perder el sentido. Nos debería asustar para que recuperemos más bien el sentido. Es como lo que dice Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Los que han sucumbido ante la tentación sexual no lo han hecho buscando su propio interés. Lo que han hecho es buscar lo que imaginaban que era su interés, lo que Satanás les hizo pensar con engaño que les interesaba. De haber buscado, porque si hubiesen buscado su propio interés, habrían huido de la tentación como si se hubiera tratado de una cobra furiosa o de una granada a punto de estallar. Se habrían aferrado a la pureza como una persona que se está ahogando, que se agarra de un salvavidas y que y qué diferentes serían hoy sus vidas y sus familias si lo hubieran hecho. El temor de Dios no nos debería aterrorizar hasta perder el sentido. Cuando Dios nos llama a buscar la pureza, no nos pide que hagamos lo que nos va a privar de gozo. En realidad nos llama a hacer aquello que nos va a dar el gozo mayor. Escoger el gozo de la pureza es ponerse bajo la bendición de Dios, pero escoger la impureza es ponerse bajo la maldición. La decisión es tuya. Con cada decisión estarás votando. Esas decisiones equivalen a una de estas dos oraciones. Señor, bendíceme por obedecerte, o Señor, maldíceme por desobedecerte. ¿Cómo has estado votando tú hasta ahora? ¿Cuál de las dos oraciones estás haciendo hoy con tus decisiones? ¿Por, por qué estás votando? ¿Por la pureza o por la impureza? ¿Por la moralidad o la inmoralidad? La batalla más estratégica de todas. Las encuestas indican que la moralidad sexual de los cristianos actuales se ha vuelto casi imposible de distinguir de las que tienen los no cristianos. Con frecuencia es imposible discernir dónde termina el mundo y dónde comienza la iglesia. El que no sigamos las enseñanzas de la Escritura en este aspecto mina nuestra capacidad para realizar lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Por qué? Porque si somos como el mundo, no tenemos nada que ofrecerle. Una iglesia que no sea santa nunca va a ganar para Cristo a un mundo impío.
¿Por qué la pureza sexual forma una parte tan integral de una vida provechosa? ¿Por qué las relaciones sexuales antes y fuera del matrimonio son tan venenosas para el gozo? ¿Por qué hay tantos que lo han intentado una y otra vez solo para fracasar también una y otra vez? ¿Cómo podemos evitar las seducciones y las trampas que nos encierran en la esclavitud y destrozan nuestra vida abundante? No estamos exagerando cuando decimos que es cuestión de vida o muerte. La hora que le va a tomar la lectura del resto de este libro lo podría salvar del desastre. Lo podría poner en un camino por el cual tanto usted como su familia van a estar siempre agradecidos.